Buenas tardes, mi nombre es Mayela Polanco, estudiante del 10º trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente cursando el diplomado en Derecho Procesal Penal y mi trabajo investigativo trata sobre el imputado en el proceso penal venezolano. La siguiente defensa tiene la finalidad de establecer el desarrollo y análisis de los derechos que tiene el imputado en el proceso penal, según la Constitución Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, un sistema probatorio inspirado por esos principios que llevan valores superiores, que tienen por norte el respeto a la dignidad humana y a los derechos esenciales de las personas. Por consiguiente, la libertad es uno de los bienes jurídicos que más protege el Estado, ya que este es primordial para el libre desenvolvimiento de la persona en un Estado de Derecho. Ahora bien, tomando en cuenta lo que establece nuestra Carta Magna, que todos somos iguales ante la ley. Se parte de este importantísimo principio para determinar efectivamente que todos tenemos derecho a una justa defensa, bien sea por parte de un defensor privado o por parte de un defensor público. El presente trabajo investigativo que he realizado posee 4 capítulos. El primero de ellos nos establece lo que es la situación del problema, la descripción de la situación contextual del problema, propósitos de la investigación e importancia de la temática. En el capítulo 2 nos subraya la perspectiva de las teóricas, así como un marco teórico y diferentes temas a abordar sobre lo que es el imputado. En el capítulo 3, describe lo que es la metodología, métodos y procedimientos de investigación. Y por último, en su 4º capítulo, tenemos las consideraciones finales, que son los hallazgos y los aportes. Para dar inicio, tenemos la situación del problema. ¿Okay? Aquí nos dice que el imputado es el sujeto fundamental en un proceso penal, ya que es a quien se le presume que ha participado en la comisión de una acción tipificada como delito y que a su vez se reviste con alguna pena correspondiente. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de investigación del proceso. ¿Okay? Por otra parte, en su apartado 2, ella habla sobre la presunción de la inocencia, ¿sí? Que va concatenado con el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que a cualquiera a quien se le haya imputado la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma la inocencia. ¿Okay? En nuestra legislación se permite imputar a los adolescentes que sean mayores de 12 años y que no excedan los 18 años de edad, ¿okay? Que tengan suficiente capacidad mental bajo un procedimiento especial realizado por la Ley Orgánica de la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. El artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal establece la tutela jurídica del imputado. A este modo se debe informar de manera específica y clara acerca de los hechos que se le van a imputar. Ese es uno de los apartados allí. Comunicarse con sus familiares o abogados de confianza para informar sobre su detención. Presentarse directamente ante el juez a fin de prestar declaración. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles e inhumanos que puedan degradar su dignidad personal, y hacer oídos en el transcurso del proceso, así se solicita. Como segundo punto tenemos la descripción de la situación contextual del problema. ¿Ok? Aquí es con el fin de formular el problema antes mencionado. ¿Ok? Entonces aquí es de poder lograr un conocimiento y poder identificar la situación que se originan en relación a lo que respectan los derechos del imputado sobre el proceso penal. ¿Okay? Los propósitos de la investigación aquí es analizar los derechos del imputado en el proceso penal venezolano. En este sentido, calificar si en Venezuela se hacen valer cabalmente los derechos y garantías que tiene la persona en calidad de imputada durante el proceso penal. Comprobar los derechos que consagra la Constitución acerca de los derechos humanos que ostentan a lo que es el imputado. Estipular los derechos que el imputado tiene y que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal vigente.
Tenemos también como siguiente punto la importancia de la temática. ¿Ok? Aquí ella nos establece cuáles son los derechos que en este caso poseen los imputados en el proceso penal. Okay, este presente trabajo de investigación tiene una gran importancia en relación con los criterios y la aplicación de los derechos, en lo que respecta a los conocimientos y los derechos que asisten al imputado dentro del proceso penal, así como los preceptos constitucionales que hacen énfasis en estos derechos. Pasamos a lo que es el capítulo 2, donde hablamos sobre la perspectiva teórica. Okay, esta tiene como propósito dar a la investigación un sistema coherente y de conceptos, de conceptos postulados que permitan obtener la visión completa del sistema teórico y del conocimiento científico que se tiene acerca del tema. Es decir, este tiene la finalidad, ¿verdad?, de ubicar el problema dentro del conjunto de conocimientos que permitan orientar la búsqueda y que brinde la conceptualización proporcionada de los términos a utilizar. En este sentido tenemos lo que es el imputado. Sabemos que el imputado es la persona es la persona investigada a quien se le va a dirigir una acción penal. ¿Ok? Tenemos la distinción de lo que es el imputado con el autor del delito. ¿Ok? No es confundir al sujeto en condición de imputado con el autor del delito, ya que al ser imputado es una realidad procesal de una persona. ¿Ok? En este contexto, que a su vez le otorga una serie de derechos y garantías, y que de algún modo puede ser automáticamente semejante a ser el autor de cierto delito, ya que una persona absolutamente inocente puede ser imputada, pero no puede ser del todo, ¿ok?, imputado o culpable. Tenemos las bases legales. Encontramos que en las bases legales tenemos el artículo 44, que son los derechos del imputado, a la inviolabilidad de la libertad personal. ¿Okay? Aquí ninguna persona puede ser arrestada o detenida en virtud de una orden judicial, a menos de que sea sorprendida infragante. En el artículo 46 de la Constitución también nos establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo 49 de la mencionada ley también nos establece lo que es el debido proceso. Entonces tenemos también que en el artículo, en el Código Orgánico Procesal Penal, desde el artículo 126 hasta el artículo 131 nos establece sobre los derechos y garantías que tiene el imputado. Pasamos a lo que es el capítulo 3. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la metódica. Tenemos que los métodos son los estudios descriptivos que acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como son las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos utilizados por otros investigadores. Pasamos a lo que es el diseño de investigación. Esta se efectúa con el propósito de obtener una noción más amplia y detallada en cuanto a lo que es la función de los derechos que tiene el imputado en el proceso penal. Tenemos también como próximo punto el procesamiento de la investigación. Esta es la etapa del proceso de investigación que consiste en interpretar los datos obtenidos con la ayuda de los instrumentos construidos para dicha investigación. Pasamos a lo que es el capítulo 4, que vienen a ser las consideraciones finales. ¿Ok? En este sentido, tenemos una serie de incógnitas que dice especificar si en Venezuela se hacen valer correctamente los derechos y garantías que tiene la persona en calidad de imputada durante el proceso penal. Ok, aquí sabemos que a lo largo de la investigación se logra identificar que el imputado obtiene sus derechos y garantías, los cuales goza del mismo durante la primera fase del procedimiento ordinario. Como segundo interrogante, comprobar los derechos consagrados en la Constitución acerca de los derechos humanos que posee el imputado.
Ok, aquí posteriormente se ha de comprobar si los derechos humanos que consagra la Constitución les son respetados a los imputados. Y por último tenemos establecer los derechos del imputado que estipula el Código Orgánico Procesal Penal vigente. Aquí tenemos también, para finalizar, los aportes. En primer lugar, que los cuerpos policiales y funcionarios públicos cumplan con procedimientos de aprehensión sin violentar los derechos establecidos en la Constitución y demás leyes. ¿Ok? Que efectivamente resguardan los derechos del imputado, evitando que se produzcan quebrantamientos al debido proceso y que por ende se violen los derechos del imputado. Por otra parte, tenemos que los jueces de la República se aboquen a velar por los derechos del imputado y que se le respeten los derechos durante el proceso penal. Como próximo punto, tenemos también diseñar catálogos de información hacia el público en general donde se expongan los derechos que tienen las personas cuando se sospechan que han sido partícipes de un delito, pues que esas personas tengan conocimiento de cómo deben ser tratadas para que no se les violen sus derechos. Y finalmente debemos ahondar sobre temas en las instituciones educativas, que es sumamente importante ahorita en el país, pues que tengan todo conocimiento sobre los derechos que tienen imputados, así como también los ciudadanos que estén inmersos en actos de imputación, para que de esta forma sepan cómo actuar y ante qué organismo acudir a la hora de que no se les respeten sus derechos. Gracias por su atención.